Bienvenidos a Ballet Tras Bambalinas, con Betty y Ana. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Ballet Tras Bambalinas, el podcast que nos trae historias de ballet y de danza hasta donde se encuentren. Les saluda Betty, agradeciendo que continúen con nosotras, dando like y compartiendo, esperando que disfruten cada episodio que preparamos para ustedes. Hemos estado entre muchas actividades y compromisos, pero eso no es motivo suficiente para no entregarles un episodio interesante a quienes muy amablemente nos escuchan. Así que, además de ofrecerles una disculpa por la tardanza, aquí les traemos lo de esta semana, titulado Cuando el arte nos salva. Comenzamos. El arte actúa como una poderosa herramienta de salvación al ofrecer un refugio emocional, un canal para procesar traumas y un vehículo para transformar el dolor en una conexión muy significativa con uno mismo y, desde luego, con los demás. El uso de disciplinas como la arteterapia para gestionar emociones reprimidas disminuye el estrés y mejora la salud mental. Por lo tanto, brinda una gran sanación emocional. El arte revela mundos internos inexplorados, ayudando a desahogar conflictos profundos, tal como lo plantearon teóricos como Freud. No perdamos de vista el uso de expresiones artísticas como motor de cambio, inclusión social y, desde luego, en apoyo para comunidades. La capacidad del arte para ofrecer resistencia frente a crisis sociales, desastres naturales o tragedias personales nos ayuda a tener resiliencia ante el caos. Lo pudimos experimentar hace poco en pandemia del COVID. El arte se hizo presente en muchas personas para poder salir adelante del encierro. El arte es un refugio frente a la rutina, como vía de escape que nos permite conectar con la belleza, la imaginación y nuevas realidades para huir de la monotonía. Para comprender a fondo cómo el arte impacta el bienestar humano, la Organización Mundial de la Salud ha analizado este campo. Sí, promoviendo una cultura de salud mental por medio de las expresiones artísticas. Frida Kahlo y Vincent van Gogh son dos ejemplos de grandes artistas pintores que encontraron en el arte
su máxima vía de salvación y supervivencia. Hacerlo no era una sola elección estética, sino una necesidad vital para no ser consumidos por el dolor físico, el trauma o la enfermedad mental. Nuestra admirada mexicana Frida Kahlo, tras sufrir un accidente de autobús devastador, quedó confinada a una cama. Vivió con dolor físico crónico incurable, una columna rota, pero en lugar de dejarse vencer, plasmó su dolor. Su arte le otorgó una nueva identidad, permitiéndole tomar el control de su propia narrativa. Uno de los pintores favoritos en el mundo es Vincent van Gogh. Él, a lo largo de su vida, sufrió crisis psicóticas severas, periodos de profunda depresión que lo aislaron del mundo. Vivió bajo la constante angustia del rechazo social. Durante su internamiento voluntario en un asilo en Saint-Rémy de Provence, produjo algunas de sus obras más brillantes, como lo es La noche estrellada. La luz y el color le hicieron frente a la melancolía. El acto físico de pintar con pinceladas enérgicas y colores vibrantes era su única forma de canalizar el caos interior y hallar un momento de paz espiritual antes de su trágico final. También existen numerosos músicos famosos que transformaron sus crisis más profundas en grandes obras maestras, utilizando la composición como la única vía para sobrevivir al dolor, la enfermedad o la adicción. Un claro ejemplo fue Ludwig van Beethoven, cuando comenzó a perder el oído tan solo a los 28 años. Entró en profunda depresión y en su momento más alto decidió que no podía dejar este mundo hasta crear toda la música que sentía por dentro, componiendo su monumental Novena Sinfonía. ¿Y cómo se imaginan? Lo hizo estando completamente sordo. Otro ejemplo más es el guitarrista Eric Clapton. Compuso la desgarradora balada Tears in Heaven tras la trágica muerte de su hijo, un pequeño de 4 años. El músico ha declarado en múltiples ocasiones que refugiarse en su guitarra fue lo único que lo salvó de recaer en sus adicciones e incluso terminar con su vida. Resumiendo, en la música, la composición no es solo un oficio, sino un ancla psicológica. Para muchos genios atormentados,
sentarse frente al pentagrama es el único método efectivo para contener la locura, superar parálisis depresivas o procesar la pérdida de sus sentidos. El concierto para piano número 2 de Rajmáninov fue dedicado a su médico, quien lo motivó a salir con su música, que lo salvó de la parálisis creativa y la rutina mental, convirtiéndose en una de las piezas más famosas de la historia. ¿Y qué creen? Toca el turno a nuestro ballet, nuestra danza y tema principal. También existen historias de bailarinas que lograron transformar sus vidas encontrando en el ballet relatos inspiradores. Una de ellas fue Edith Eger. Ella sobrevivió al Holocausto, aferrándose a su entrenamiento en ballet. En sus memorias relata cómo bailó para el infame Dr. Mengele, tras perder a sus padres en las cámaras de gas. Bailó para los nazis en Auschwitz, utilizando el ballet como un refugio mental y desde luego aferrarse a la esperanza. Micaela de Prance, huérfana y marcada por los horrores de la guerra civil en Sierra Leona, donde sus padres fueron asesinados, encontró también refugio y propósito en el ballet, tras ser adoptada por una familia estadounidense. Su historia de superación la llevó a triunfar como bailarina principal en el Deutsche National Ballet. Seine Sonnen fliegen froh, wie seine Sonnen fliegen durch des Himmels prächtigen Plan. Laufet, Brüder, eure Bahn, laufet, Brüder, eure Bahn, freudig, wie ein Held zum Siegen, wie ein Held zum Siegen, laufet, Brüder, eure. No podemos olvidar a Alicia Alonso, bailarina cubana, reina del escenario, pero también hizo frente a la ceguera sin imposibilitarla para seguir bailando. Viene a mi mente el ballet que las bombas no pudieron detener. Durante los primeros años de la Segunda Guerra Mundial, Londres vivió bajo el Blitz, en medio de toda la destrucción y el miedo. El arte de bailar nunca se detuvo. El Sadler's Wells Ballet, hoy conocido como el Royal Ballet, se negó a cerrar sus puertas. Para proteger al público, las funciones se programaban durante las primeras horas de la tarde. Así, las personas tenían tiempo de buscar un refugio
antes de que comenzaran los bombardeos nocturnos. Pero muchas veces las sirenas sonaban a mitad del espectáculo y a pesar del peligro, bailarinas y bailarines nunca abandonaban el escenario. Seguían bailando sin importar que las bombas cayeran, incluso a pocos metros. Se dice que el público no se movía de sus asientos. Era una mezcla extraña de fascinación por lo que veían en escena y al mismo tiempo miedo por lo que ocurría afuera. Eso transmitía una sensación inevitable de que lo que debía ocurrir simplemente ocurriría. Las bombas destruyeron parte de la ciudad, pero no pudieron jamás apagar al ballet. Me gustaría cerrar este episodio invitándolos a disfrutar del arte en todas sus formas, pues constantemente busca alegrarnos y en los peores momentos de nuestras vidas, cuando nos sentimos como si estuviéramos en un remolino del que no nos es posible salir, el arte siempre puede ayudarnos a superar las adversidades. Sea la música, la pintura, la danza o la literatura, el amor al arte nos salva la vida. Con el gusto de saber que nos están sintonizando o compartiendo, les deseo un buen día, tarde o noche, dependiendo del horario en que nos escuchen y dedicaron un tiempo para nosotras. Les recuerdo que pueden encontrarnos en todas las redes sociales y también en Spotify, Spotify Podcast, Audible, iBooks, Amazon Music y iHeartRadio. Desde luego, estamos también en YouTube. Esperando que haya sido de su interés este episodio más de Ballet tras bambalinas. Hasta pronto. Eso es todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos. Los esperamos en el próximo episodio de Ballet tras bambalinas.